Hola, ¿qué tal? Te saluda Eduardo Islas, estudiante de la Escuela Superior de Economía. El día de hoy hablaremos acerca del proyecto político de Ernesto Zedillo y su relación con el PRI. Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la presidencia de México el 1 de diciembre del año de 1994, en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de agosto de este mismo año, en donde Ernesto Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional, obtuvo el 48.69% de los votos. Diego Fernández de Ceballos, del PAN, el 25.92% de los votos y Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, obtuvo el 16.59% de los votos. Aquí fue donde Cedillo fue considerado el primer candidato presidencial del PRI en llegar al poder con menos del 50% de los votos, y sería el último de 15 presidentes consecutivos emanados del régimen post-revolucionario a partir de Álvaro Obregón. A pesar de que en el año de 1994 se introdujeron reglas e instituciones de vigilancia y supervisión, como lo fue el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no fueron suficientes para poder superar la inequidad que se vivía en las campañas electorales, el uso del aparato gubernamental de recursos públicos, empleo intensivo y parcial de los medios de comunicación y la compra de votos a favor del candidato Cedillo hicieron un gran cambio. Las tensiones interpartidistas que comenzaron con el proyecto modernizador impulsado por Carlos Salinas continuaron durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en una dinámica de permanente tensión partido-gobierno que terminó debilitando al PRI y preparó su alternancia en el poder. No obstante, el proyecto neoliberal se profundizó y se afianzó con la alta alternancia. En el cambio de las reformas, se tiene que la propuesta política que tenía Cedillo parte de un proyecto de reforma de Estado o de reforma de poder. De dicha reforma significaba mantener una presencia ajustada a las facultades conferidas por la ley y dejando de un lado el uso tradicional de los poderes metaconstitucionales, así como el permitir que otros factores llenaran los espacios antes ocupados por el poder presidencial. Así, la reforma del Estado en concreto se concretó en cuatro elementos. El primero, en un mejor equilibrio entre los poderes de la Unión. El segundo, el impulso a un nuevo federalismo. El tercero, una reforma electoral definitiva. Y por último, el cuarto, la difusión de una nueva cultura política. Bajo el propósito de romper con el centralismo, que para Cedillo era la causa de la inhibición del desarrollo de los estados y también de los municipios, el presidente impulsó algunas reformas constitucionales que propició la integración de los gobiernos estatales a algunas instancias federales. A partir con esto, para el 31 de julio de 1996, se aprobó la reforma electoral consensada con los partidos de oposición llamada Reforma Electoral Definitiva. Dicha reforma fue producto de un compromiso asumido por el candidato Cedillo para continuar reformas que aseguraran la transparencia de comicios y la total imparcialidad del Instituto Federal Electoral. El 1 de agosto del mismo año se reformó la autonomía de este instituto al excluir totalmente al Ejecutivo de su integración y dejando el manejo de los órganos de dirección exclusivamente a los consejeros ciudadanos. Los primeros efectos de la reforma de 1996. El presidente Cedillo estaba consciente de que el proceso de reforma iba a generar una resistencia al interior de su partido y que también iba a poder debilitar su propio control sobre él. En el año de 1997, afirmó para una revista estadounidense que la reforma electoral era un elemento indispensable y necesario, pero que también podría poner fin al dominio del PRI. Y efectivamente, Cedillo tenía razón, ya que las reformas corrieron paralelamente al retroceso electoral del PRI. La crisis partidista se vio agravada a raíz de las elecciones legislativas federales y estatales llevadas al cabo en 1997. Estas elecciones fueron las primeras celebradas bajo la reforma aprobada por primera vez en la historia del partido del PRI,
donde se perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, así como los gobiernos de Querétaro y Nuevo León, los cuales pasaron a manos del PAN, y el PRD ganó la capital del país con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Después de las elecciones de ese año, con los triunfos de la oposición, del gobierno locales y de la capital del país, pero sobre todo con la nueva configuración de la Cámara de Diputados y Senadores, Ernesto Zedillo pudo asumir que las reformas electorales propició el equilibrio de poderes. De la sana distancia de la imposición, la relación que tenía Zedillo con el Partido Revolucionario Institucional a lo largo de su sexenio se caracterizó por ser accidentada y contradictoria en un principio, argumentando que la Constitución señalaba con precisión que debe haber un espacio o distancia entre el gobierno y los partidos políticos. Zedillo aseguró que iba a mantener una sana distancia frente al partido. Sin embargo, esta distancia se tradujo en la elaboración de una tendencia a delegar feudos notariados y esto en favor de cada gobernador, donde los procesos electorales quedaron entonces a merced de los designios de los mandatarios estatales. En la mayoría de las ocasiones procedieron a la imposición de la candidatura alejadas de la función arbitraria del presidente de la República. Participaciones en los cambios de dirigencia nacional. El nombramiento y la deposición de la dirigencia nacional en las 7 ocasiones a lo largo del sexenio colocó al PRI en un esquema de inestabilidad, de confusión y de pérdida de rumbo y de identidad ideológica, así como en una incapacidad para consolidar su proyecto de mediano plazo y un desgaste de la autoridad moral, ausencia de liderazgo, reconocimiento y fortalecido. Las propuestas del partido. La adecuación del partido a su proyecto político llevó a Zedillo a hacer diferentes planteamientos frente a sus partidarios. En 1995 impulsó la reforma del partido en donde habría de surgir un nuevo partido revolucionario institucional sustentado en la relación política PRI-gobierno con apego a la ley y sin la intervención del presidente en los procesos internos ni en las decisiones adaptadas, ya que éstas iban a ser tomadas por la militancia y la dirigencia nacional en 1996, correspondiente a la reforma del Estado con la transformación del partido. En 1997, en hacer del PRI un partido del futuro, practicar una nueva ética partidaria y apoyar a la presidencia de la República en su compromiso frente a la democracia. En 1998 se impulsaba la renovación del partido, reafirmando su ideario progresista y aprovechando su experiencia, así como reconociendo sus desventajas y debilidades, fallas. En 1999 será un partido democrático progresista, lo que implica la utilización de la globalización y de estos riesgos desechando el populismo en lo social y el estatismo económico, y así como mantener la distancia entre el partido y el gobierno. En el 2000 se pretendía seguir contribuyendo a la estabilidad y el progreso del país en el papel que le confirió la voluntad popular después de las elecciones del 2 de julio. La Asamblea Nacional y los delegados de esta asamblea adoptaron 3 acuerdos fundamentales. El primero, rechazaba el intento de la privatización y extranjerización de la industria petroquímica nacional. El segundo, combatía la tendencia neoliberal que predominaba en la política económica, conduciéndose por eliminar el liberalismo social de los documentos básicos y la recuperación del nacionalismo revolucionario. La tercera, proclamaba requisito básico que para las elecciones de candidatos priistas a la presidencia de la República y a las gobernaturas se tuviera una cultura, una militancia mínima de 10 años, así como haber ocupado un puesto de dirigencia y un puesto de elección en algunos y un puesto de elección. En algunos medios esto fue interpretado como un golpe humano del control político de Zedillo y como el intento de las bases para evitar su posibilidad de impulsar a la presidencia de la República a alguno de los miembros de su gabinete. En los aniversarios del partido, empezando en 1996,
con el 67º aniversario, donde los presidentes municipales acordaron crear una organización propia con ediles priistas. Esto se asumía como una respuesta a la descentralización de recursos económicos impulsada por el Ejecutivo Federal y como una reacción política a los vacíos creados por el abandono del primer círculo del poder. También se pronunciaron por la conformación de un sindicato de gobernadores reclamando el territorio estatal como su ámbito natural de autoridad. Posteriormente, durante la ceremonia del 68º aniversario en 1977, se dio fin a la maltrecha sana distancia, lo que dio paso a la tradicional fusión entre el partido y el presidente de la República. Y mientras Cedillo demandaba el apoyo priista, Humberto Roque asumió el programa de gobierno del presidente como un compromiso del PRI. Ni tapados ni candados, expresó Mario Palacios Alcocer en 1998, cuestión interpretada como la formalización del allanamiento del camino a la necesidad urgente de Ernesto Cedillo de contar con un mayor número de opciones para elegir a su sucesor. Un año después, en la conmemoración del 70º aniversario, Cedillo reiteraba su compromiso a no ser el gran elector, asegurando que no intervendría en la designación del candidato a la presidencia. Sin embargo, aludiendo a los 17 millones de votos obtenidos por él en 1994, retoma el liderazgo y reclama el derecho y autoridad moral para opinar sobre las características del proceso. Mediante estos argumentos, fija reglas y calendario para la realización de este proceso, en lo que pareció ser un intento por romper las restricciones votadas por los delegados del partido en septiembre de 1996. También constituyó un mensaje que en el PRI se interpretó como el apoyo de Cedillo a la posible candidatura de Esteban Moctezuma o Francisco Labastida, que eran los únicos personajes viables ante los candidatos impuestos por la 17ª Asamblea Nacional. Su postura ante el Congreso. Se puede decir que Cedillo tenía una relación con los presidentes del partido en el Congreso únicamente utilitaria para la aprobación de iniciativas. Las iniciativas presidenciales despertaron el rechazo de diversos grupos sociales, sindicales y académicos, pero también de miembros del partido, los cuales comenzaron a pronunciarse en este sentido desde 1995 y 1996, al considerar que cuestiones como la petroquímica se contraponían a los documentos básicos del PRI. Y aunque se tenía una mayoría opositora en la Cámara de Diputados, Cedillo siguió siendo el gran hacedor de leyes, logrando conseguir la aprobación del 96% de sus iniciativas. Su concepto de democracia fue el fundamento principal de su relación con otros autores políticos, el cual es la sujeción de todos a la ley, una condición que se funda en los procesos electorales. La postura que mantuvo frente a otros partidos políticos se contrapuso a la actitud cizagueante y alusiva que tenía con su propio partido, lo cual llevó al PRI a un desgaste, a la pérdida absoluta de identidad y a la más grave derrota de su historia. El presidente mantuvo su visión en lo referente a sus reformas económicas, obtuvo el consenso de los partidos, incluido el suyo, aunque con las acotaciones impuestas por la 16ª Asamblea. Esto constituyó la prueba de que la democratización propuesta por el presidente le fue útil en la medida en que creó las condiciones para garantizar la continuidad de su proyecto económico, que quedaría asegurado con la llegada del poder del Partido Acción Nacional, más que con la pertenencia del PRI en el gobierno. Los conflictos de Cedillo lo revelaron como un peligroso enemigo político. A Carlos Salinas de Gortari lo convirtió en un personaje marginal de la política en México. A Mario Villanueva lo hizo objeto de una persecución que no solo culminó en su aprehensión, sino con su extradición a Estados Unidos. Y por último, a Jorge Carrillo Olea lo obligó a renunciar a la gobernatura de Morelos. El enfrentamiento que tuvo con Carlos Salinas de Gortari
data desde el momento que de la elección de Ernesto Zedillo como candidato a la presidencia, el cual no había sido elegido por Salinas en primera instancia, sino estaba como un sustituto circunstancial. Después de haber terminado su administración, Salinas se incorporó al Consejo Directivo de Wall Street y no había transcurrido ni un mes de la entrega de su gobierno a Cedillo cuando sobrevino la mayor catástrofe financiera en la historia reciente del país hasta ese momento, conocida como el error de diciembre, que devendría la ruptura entre el expresidente y su sucesor, quienes hasta la actualidad se culpan mutuamente de dicha declive económico reflejado en el desplome de las reservas internacionales. En medio de esta emergencia económica y dada la ruptura a Salinas Cedillo, este último recurre directamente al gobierno de Estados Unidos. William Clinton, entonces presidente de ese país, liberó al margen del Congreso norteamericano más de 18.000 millones de dólares para el rescate financiero de México, el cual fue respaldado con las reservas petroleras, mismas que continuaron hipotecadas durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Cedillo no se atrevió a atentar directamente contra Salinas de Gortari, pero en febrero de 1995 dio a conocer la aprehensión de su hermano Raúl Salinas, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu. También, en 1998, el juez undécimo de distrito en materia penal giró orden de aprehensión contra Raúl Salinas de Gortari por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de 43.400.000 pesos cometido en agravio a la sociedad. Al ya existir un proceso por el mismo delito, el Ministerio Público Federal argumentó que la nueva orden de aprehensión en su contra obedecía a una ampliación del ejercicio penal en contra del procesado. La huelga de hambre que realizó Salinas en Monterrey buscaba que Ernesto Zedillo reconociera que la crisis financiera desatada en el país se debía a los errores de diciembre y no a la herencia dejada por su gobierno, y que no hubo encubrimiento en el caso de los crímenes de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, que culminó con el exilio convenido de Salinas, esto a cambio de que se le eximiera de los cargos de encubrimiento ante dichos asesinatos. La persecución contra Mario Villanueva. Esta persecución se dio por una transacción financiera malograda en torno al Centro de Convenciones de Cancún, Quintana Roo, por parte de Rodolfo Cedillo, hermano del expresidente de México. Durante el gobierno de Villanueva, Madrid se trató de impulsar los inversionistas estadounidenses, que se presume eran prestanombres de Rodolfo Cedillo, para la adquisición del Centro de Convenciones de Cancún, propiedad del gobierno del estado de ese entonces. La negociación no fructificó, ya que a pesar de que se representaron corridas financieras a largo plazo y condiciones de salvedad en los precios de compra, pero tiempo después, Mario Villanueva dio en concesión el centro a el empresario Enrique Molina, el cual lo operó por poco tiempo, ya que después de un periodo instrumentado por el gobierno del estado, los empleados de Enrique Molina fueron desalojados para crear posteriormente una empresa encargada de este centro, pero como un negocio particular de Mario Villanueva, manejado a través de un prestanombres, lo que dio origen a la persecución en su contra. En 2012, la PGR devolvió a Mario Villanueva bienes inmuebles y cuentas bancarias asegurados al iniciar su proceso de presunta delincuencia organizada. 12 años atrás, esto como parte del proceso legal finiquitado en 2010, y en virtud de lo cual Villanueva fue exculpado de cargos de delincuencia. Sin embargo, tras numerosas apelaciones y amparos, el segundo Tribunal Unitario Penal del Estado de México condenó a Villanueva a 32 años de prisión, además de haber sido extraditado
en mayo de 2010 a Estados Unidos y presentado a la Corte Sur de Manhattan, en donde es procesado por conspiración y asociación ilícita para la importación y distribución de cocaína. Y cuenta con cargos de conspiración por lavado de dólares y otros 13 cargos adicionales por lavado de dinero procedente del narcotráfico. La pugna que tuvo con Jorge Carrillo Lea, luego de que la reunión de los trabajadores de Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Estado de México y Morelos, celebrada en septiembre de 1994, esta con el fin de definir una agenda de trabajo en torno al tema de desarrollo regional. Se tenía la sospecha de que el encuentro tenía la intención de conformar un grupo de gobernadores con un enclave salinista, con la idea de que este grupo intentara imponer al nuevo gobierno sus decisiones sobre nombramiento de adultos y funcionarios, lo que dio lugar a subsecuentes desencuentros que culminaron con la creación de una causa penal en contra de Jorge Carrillo Lea, acusado por la PGR de presuntos vínculos con el narcotráfico, alimentada por la versión difundida a través del corresponsal de The New York Times, Sandilo. Finalmente, esta campaña de desprestigio contra Jorge Carrillo Lea lo llevó a solicitar licencia al Congreso local para retirarse de la gobernatura. Esto sería todo de mi parte. Espero les haya parecido interesante estos proyectos de Cedillo y su relación con el PRI.